Hola, mi nombre es Alan Miño y le voy a explicar la alienación y la separación de Lacan. Otro de los conceptos fundamentales que vamos a ver es la afánasis. La clase 16 de El sujeto y el otro, la alienación, se encuentra en el seminario 11 de Lacan, que se llama Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis. En esta clase Lacan va a ir desarrollando qué es la alienación y qué es la separación como mecanismos constitutivos del sujeto, y también lo que es la afánasis, que lo vamos a ir explicando más adelante. En primer lugar, lo que comienza diciendo Lacan es que la sexualidad se instaura en el campo del sujeto por vía de la falta. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto va a renunciar a una parte de su ser, que es este campo que está acá, para poder avanzar al campo del otro, o el campo del sentido también se llama, para poder ir adquiriendo sus significantes. Para que quede más claro, vamos a hacer el famoso nudo Borromeo, que Lacan lo usa para desarrollar sus tres registros, que es el simbólico, el imaginario y el real. En términos de registro simbólico, imaginario y real, el campo del ser sería el real y el campo del sentido o el campo del otro, el simbólico, que está acá. Por lo tanto, para que el sujeto pueda ir desde acá hasta acá, va a necesitar hacer una renuncia de una parte de su ser, que va a quedar en falta, quiere decir eso, para ir de lo real a lo simbólico. Por eso Lacan va a decir, la falta real es lo que pierde el ser viviente, el ser, y esta falta es real porque remite a algo de lo real. ¿Qué quiere decir esto? Que la falta, como se da en el registro de lo real, va a ser también real. Que esto va a dar lugar nuevamente a lo que es el inconsciente del sujeto. La parte inconsciente del sujeto va a quedar acá. Bueno, esto por un lado. ¿Qué va a pasar cuando el sujeto haga una renuncia de una parte de su ser para ir al campo de lo simbólico o al campo del otro? Va a buscar de esa parte de sí mismo en el campo del otro, a partir de los significantes que el otro, que van a ser en primer lugar las figuras parentales, que es el primer contacto que tiene el sujeto con un otro, y a partir de esos significantes que el otro le vaya proveyendo, va a poder ir discerniendo entre qué significantes son los que con los que se va a quedar para luego después constituir su parte imaginaria y con cuáles va a ir rechazando. Lacan va a decir que la afánasis, que es la desaparición del sujeto, o también en inglés el fading, que en inglés fading significa desvanecerse, el fading del sujeto es justamente cuando se desvanece el sujeto. Y esto ocurre cuando se encuentra en el campo de lo simbólico, en relación con el otro. Nunca en el real, porque acá se encuentra completo. Acá dice, no hay sujeto sino en el campo del otro. ¿Qué quiere decir esto? Para que haya un sujeto, para que un individuo devenga sujeto, necesita del fading o la afánasis, que sería desvanecerse, en el campo simbólico, en una relación con un otro. ¿Por qué? Porque en la relación con el otro, el sujeto se encuentra con su propia falta y con la falta del otro. Esto por un lado. Ahora vamos a comenzar con lo que es alienación y separación. A continuación de lo que estábamos hablando, ahora vamos a explicar en qué consiste el mecanismo de alienación y en qué consiste el mecanismo de separación. Lacan cuenta una situación para explicar el tema de la alienación, de la que él le llama la bolsa o la vida. ¿A qué refiere la bolsa o la vida? Justamente a la vel alienante, que es esta partecita de acá abajo, que es el triángulo inferior. La vel alienante se llama alienante porque
cualquiera de las dos elecciones que te dan, la bolsa o la vida, determinan que siempre vas a perder algo en cualquiera de las dos decisiones que tomes. Si elegimos la bolsa, perdemos la vida. Si elegimos la vida, perdemos la bolsa. Es alienante porque te obliga a elegir una opción en la cual vas a terminar perdiendo algo. La decisión constitutiva del sujeto, como veníamos hablando anteriormente, funciona de la misma manera. El ser o el sentido. La bolsa o la vida. Por decirlo, para poder aplicar la analogía. ¿Qué quiere decir Lacan con esto? Que el sujeto tiene que decidir entre el ser o el sentido. Pero no importa que elija de las dos, porque al elegir el ser, pierde una parte del sentido. Si renuncia a una parte del ser para poder ir al campo del sentido o al campo del otro, pierde una parte de sí mismo. Que como habíamos dicho anteriormente, esa parte de sí mismo después la va a buscar en su relación con el otro. Entonces es alienante porque no importa qué es lo que decida el sujeto, que elija, siempre va a terminar perdiendo algo. Volviendo de vuelta a lo que es la alienación. La alienación, Lacan dice que es la lógica simbólica, porque como bien habíamos explicado, el campo del otro, que es donde ocurre la alienación, ocurre en el registro simbólico. Y la parte del ser, la falta que queda, es una falta real porque queda en el registro real, justamente. Entonces Lacan, volviendo a lo de la analogía esta de la bolsa o la vida, acá tenemos las dos opciones. Opción 1, opción 2. Si escogemos el ser, el sujeto desaparece, que es lo que decíamos de la fánasis. Cae en el sinsentido. ¿Qué quiere decir? Termina perdiendo algo. Termina perdiendo el sentido, por decirlo de una manera. Esa relación con el otro. Esto sucede mucho y se teoriza mucho con lo que sucede con los chicos autistas, que se teoriza que quedan en el ser y nunca renunciaron a una parte de su ser, entonces nunca llegan a constituirse en el campo del otro. Nunca adquieren los significantes. Entonces es muy escasa o efímera la relación que tiene un chico autista en la relación con el otro, porque nunca hizo una renuncia de su ser para poder constituirse en el campo del otro. Entonces no entiende los significantes, que son las palabras que uno puede decirle, justamente por esta elección que hizo. La otra opción, si elegimos el sentido, el campo del sentido, hacemos una renuncia de nuestro ser para poder constituirnos en el campo del otro, Lacan va a decir que esto solo va a suceder si renunciamos a una parte de nuestro ser, que sería el sinsentido, que constituye el inconsciente. El inconsciente se constituye a través de la falta. Por eso esa falta se va a referir a la renuncia que hizo el sujeto del ser para poder constituirse en el campo del otro. Entonces bien tenemos estas dos opciones. O bien nos quedamos en el campo del ser y abandonamos el sentido, la relación con el otro, o bien elegimos el sentido renunciando a una parte de nuestro ser para ubicarnos en el campo del otro. Esto es lo que sería la alienación. La alienación es alienarse al campo del otro, quedar alienado a este campo, para poder adquirir los significantes con los que nos vamos a ir formando nuestra propia personalidad, la cual forjaremos en el registro imaginario. La separación, por otro lado, se sitúa donde se encontrará la forma de la alianza. La alianza es esa falta que queda. El sujeto aprende con H, porque no es que aprende del sujeto, sino que absorbe el deseo del otro, en lo que no encaja. ¿Qué quiere decir esto? Que la separación, en primer lugar, lo que va a hacer es cuando el sujeto
ya se constituyó en la parte del campo del otro, y ahora lo que va a hacer es una separación de esa alienación para poder constituirse como sujeto. Esa constitución la va a hacer en la verificación de los significantes. Los significantes que los padres, sus figuras parentales, le hayan proporcionado una vez que el sujeto estuvo en el campo del otro, o el campo del sentido. Entonces, el sujeto va a aprender el deseo del otro, en lo que encaja y en lo que no encaja, para poder ir verificando y pudiendo hacerse cargo de sus propios significantes. Que eso va a corresponder al registro imaginario. Entonces, la separación va a ser una separación de el campo del otro, registro simbólico, para pasar al registro imaginario. En el registro imaginario, el sujeto va a ir adquiriendo sus propias identificaciones, va a ir forjando su propia personalidad en función de lo que haya aprendido en el registro simbólico o el campo del otro o campo del sentido. Y así es como tenemos los dos mecanismos. El de alienación, por un lado, que habíamos dicho que es una renuncia de una parte de su ser en el registro real para poder ir al registro simbólico, alienarse acá, adquirir los significantes y la relación con el otro, y una vez que se fueron adquiriendo esos significantes y el sujeto ya aprendió su relación con el otro y sobre el deseo del otro, como dijimos acá, va a ser el mecanismo de separación justamente desaparecerse del registro simbólico o el campo del otro para pasar al registro imaginario y poder constituir su propia personalidad. Bueno, esto sería todo. Espero que haya sido claro el video, que les haya gustado. Me gustaría que si me pueden recomendar algún otro tema del que les gustaría que hable sobre Lacan, de alguno de sus seminarios o escritos. Y nada, suscríbanse a mis videos para poder seguir, voy a ir siguiendo subiendo a medida que me vayan recomendando. Y si tienen alguna pregunta sobre el video también me lo pueden hacer en la parte de abajo de los comentarios. Muchas gracias.